estamos con Alejandro Otero, nuestro columnista económico. Hola Alejandro, Gaby Corral te habla. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos cómo está actualmente el ámbito económico, cómo lo ves vos desde tu perspectiva, lo que está pasando primero con las ART, con este decreto, ley, con todo lo que está pasando alrededor de las ART. Bueno, a ver, ayer se sancionó una ley que modifica el régimen vigente sobre las ART, es decir, sobre las aseguradoras de riesgo del trabajo, que lo que hace es modificar el procedimiento en caso de accidente. Lo que ustedes saben es que existe un régimen privado de aseguradoras que cubren los riesgos de accidente laboral, y lo que va a suceder a partir de ahora es que antes de la presentación tiene que haber una evaluación que es hecha por una comisión que, y esto es lo que da lugar a controversias y suspicacias, esa comisión o ese ámbito es financiado por las propias aseguradoras, lo cual puede dar lugar a parcialidad o a que se considere que existe parcialidad en la consideración de los casos. Ahora, esta modificación de la ley, que insisto se aprobó anoche y que da lugar a muchas controversias, se inscribe en una política más general que es evidente, viene llevando adelante el gobierno, que es la reducción de lo que ellos llaman los costos salariales, es decir, entienden que los costos salariales son elevados para un país como la Argentina, y en ese sentido avanzan con modificaciones, como por ejemplo esta de las RT, que tiende a disminuir los costos de cobertura en caso de accidentes, pero la más clara de todas es la que tiene que ver con la actualización de los salarios, ¿no? Ya los trabajadores han perdido un porcentaje muy importante respecto a lo que fueron las últimas paritarias y la inflación real, y en la actualidad, con los bancarios a la cabeza, la discusión vuelve a replantearse. Veámoslo en el caso concreto de los bancarios, que están de paro porque no se les quiere reconocer el 24%. A su vez el gobierno no quiere hacer público un acuerdo de paritarias de 24% porque está ofreciendo a los docentes, que suele ser la primera paritaria del año y la que fija un poco el rumbo o un valor de referencia, del 18%. Como todos los cálculos, incluso los más optimistas, prevén una inflación más elevada que el 18%, naturalmente los docentes se resisten a firmar un acuerdo que los llevaría a perder aún más, porque no recuperan lo que perdieron en el semestre anterior y estarían consintiendo una pérdida a futuro. Es decir que tenemos que verlo esto en un contexto más amplio, que tiene que ver con la política de redistribución regresiva del ingreso que viene llevando todo el gobierno adelante desde el inicio de su gestión. ¿Qué quiere decir esto para que lo entienda la audiencia en términos simples? Sí. Mientras se tiende a la baja de los salarios, se aumentan los precios de las tarifas de la mayoría de los productos, se incrementan los gravámenes, se le reducen los gravámenes a los más adinerados, en fin, una serie de medidas que lo que hacen es que la riqueza vaya en mayor medida hacia aquellos que más tienen o poseen una situación más ventajosa, y vaya en menor medida a aquellos que tienen la situación menos ventajosa, que son la mayoría de los trabajadores, los asalariados, jubilados y pensionados. Alejandro, ¿cómo le va? Le habla Pedro Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Alejandro, siguiendo un poco con el tema de la ART, en las últimas semanas estábamos pensando, porque iba a haber una modificación, luego iba a haber otra, luego los políticos se retrotrayeron, para encauzar un poco la problemática. ¿Esto es, en síntesis, favorable para el trabajador, digamos? No. ¿No es favorable? La de las ART depende a quien le preguntes. En general, los sectores que defienden los intereses de los trabajadores se han manifestado en contra. Es llamativo incluso que ayer bloques aliados del gobierno, como el de Bocio o el de Massa, se abstuvieron, y el Frente para la Victoria y los sectores de izquierda votaron en contra, y la CGT tuvo una posición inicial contraria al proyecto y luego introdujo algunas mejoras, aunque da la impresión de que no han quedado conformes con el proyecto. Insisto, la controversia principal es que la forma en la cual se tramitan los accidentes da lugar a suspicacia, porque podrían ser considerados de un modo favorable a las empresas y no hacia
Básicamente la empresa es la que le paga esta comisión, entonces como la empresa le paga esta comisión, lo que uno supone es que van a tomar decisiones favorables a la empresa. Claro, exactamente, esa es la suspicacia que tienen varios. Como esto está financiado por las propias aseguradoras, es probable que aquellos que tengan que opinar, opinen en favor del interés de las aseguradoras. Pero anoche también hubo otro tema en el medio de eso, que ahora, bueno, está en un si avanza o retroceso, en un espacio de incertidumbre, que es el tema de la actualización de las jubilaciones, ¿no? Sí. Que me parece que también merece considerarse. Hablando de ese panorama, Alejandro, disculpa que te entrecorte, yo más o menos estuve leyendo en algunos medios, decime vos si me estoy equivocando, era una actualización de la jubilación que pasaría ahora del 12.9% a 12.6%, y lo que perdería el jubilado por año sería un total de 5.000 pesos. No, a ver, vamos recordemos un poco cómo es esto. Se sancionó una ley, porque acá hay una cuestión de forma, digamos, y una cuestión de fondo. Entonces, lo primero, se sancionó una ley que está vigente, que dice cómo se actualizan automáticamente las jubilaciones 2 veces al año. En marzo y en septiembre las jubilaciones se actualizan a partir de una polinómica que relaciona la evolución de los ingresos al sistema, el empleo y los índices de inflación. Cuando se hizo esa polinómica, cuando se hizo ese cálculo que está incorporado a la ley, hubo, te acordarás, mucha discusión, mucha controversia, porque había quienes decían que eso iba en detrimento de los jubilados, etcétera, etcétera. Lo que probó la vigencia de esa ley es que las actualizaciones automáticas de 2 veces al año han sido favorables a los jubilados, le han permitido mantener el poder adquisitivo de sus jubilaciones y no retrasarse respecto a la inflación. ¿Qué sucede ahora? Por una resolución ministerial, es decir, ni siquiera un decreto, se modificó esa polinómica. Esto, en primer lugar, da lugar a una discusión de forma, pero que es relevante, que no es menor. Una ley solo puede ser modificada por una ley, no puede modificarse por ningún otro instrumento, ni por decreto, ni por resolución. De todas maneras, recordemos que este gobierno ya apeló a este mecanismo cuando en la ley de blanqueo se modificó por decreto, otra cuestión muy polémica, la posibilidad de que los parientes de los funcionarios pudieran participar del blanqueo. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Sí, sí. Y ahora modifica el cálculo por una resolución ministerial. Esto ya, por la mera cuestión de forma, generó un encendido encono y reproche hacia la actitud del gobierno. Pero por otro lado está la cuestión de fondo. ¿Por qué modifica el cálculo? Bueno, modifica el cálculo porque comienza a hacerse evidente lo que varios advertimos ya desde el año pasado, que se está poniendo en riesgo la solvencia del sistema de financiamiento de las jubilaciones, que es el ANSES. ¿Por qué se está poniendo en riesgo? Porque por un lado merman los ingresos que financian el sistema, fundamentalmente porque las políticas recesivas que se vienen llevando adelante disminuyen el empleo, disminuyen la cantidad de trabajadores aportantes, a su vez los salarios se retraen respecto a la inflación, y por esas dos vías, disminución del empleo y caída del valor real de los salarios, se disminuyen los ingresos que percibe el sistema. Pero por otro lado, se incrementaron los gastos a través de, por ejemplo, la medida así llamada de reparación histórica, que de oficio otorgó el beneficio de los juicios a los jubilados que tenían una controversia con el Estado. Se ampliaron las asignaciones y, por supuesto, esta actualización de 2 veces al año con el mecanismo anterior. Es decir, que se buscó con una resolución atenuar el efecto incremental de la actualización. Esto, por supuesto, fue rechazado porque, además de la cuestión de forma, está esta cuestión de fondo que va en contra de las percepciones de los jubilados, pero que solo es entendible, insisto, en que a quienes conducen el ANSES preocupa el déficit que ya se empieza a hacer evidente, producto de las políticas que se han tomado y que, insisto, muchos advertimos, incluso en esta misma columna, hace ya un tiempo atrás, cuando se sancionó
la ley de blanqueo. Insisto, por una cuestión de forma y por una cuestión de fondo, esta medida es que ha generado el repudio generalizado y parecería ser, por lo que se ha dicho esta mañana, que el gobierno está dispuesto a revisarla. Habrá que ver en los próximos días qué es lo que sucede. Lo que sí hay que tener en claro que en tanto esté vigente la ley, no se puede modificar por otro medio que no sea otra ley. Por otra ley. Y yendo un poco ahora, cambiando el tema, yendo a lo que es el correo argentino y esta condonación de la deuda que, bueno, señaló la fiscal Gabriela Boquín, que vendría a ser una deuda inicialmente de alrededor de 300.000 pesos, pero que si uno le suma los intereses o la pérdida del valor real del peso argentino, actualmente vendría a ser como de 4 millones y a posterior serían 70 millones. 70.000 millones. 4.000 millones y 70.000 millones. Sí, estamos hablando de una cifra enorme que no entra en la cartera de la dama ni en la billetera del caballero. Estamos hablando de una cifra muy, muy importante y por eso se ha generado el escándalo político que, recordemos, en el día de ayer ha ocupado a los periódicos más importantes del mundo, ¿verdad? Acá, más allá de la cuestión técnico-contable, de cómo se ha efectuado el cálculo, que se la mire por donde se la mire, es escandalosa en perjuicio del Estado y en perjuicio de los acreedores menores, porque se está reconociendo una deuda a un valor irrisorio, pero por otro lado, el propio beneficiario está reclamando en términos sumamente favorables una indemnización hacia el sector público. Es decir, desde el punto de vista técnico-contable es escandaloso por donde se lo mire. El tema claramente es político, ¿verdad? En el sentido de que realmente es sorprendente que una empresa que lleva el mismo apellido del presidente sea durante su gobierno tratado de este modo, digamos, por lo menos excesivamente generoso, de una manera que no tiene el menor sustento. Claro, pero, además entre el juicio que están iniciando contra el Estado, que ya está en proceso, no recuerdo bien, y la deuda, con lo que recibirían si llegan a salir favorables en el juicio, básicamente no tendrían que pagar la deuda de la manera en que la arreglaron. Sí, es evidente que hay una maniobra para licuar y saldar la deuda sin poner un peso, lo cual, insisto, deja las claras que el único perjudicado es el Estado. Ya hemos visto otras maniobras como esta que dan lugar a suspicacias a lo largo de este año. No sorprende, pero bueno, esta ha generado una respuesta mucho mayor que otras medidas que se han tomado a lo largo de este gobierno. Yo diría, un poco como síntesis del momento, porque me parece que ahí estamos frente a un punto de inflexión, que el gobierno no ha cambiado, ¿no? Si uno analiza desde la asunción en diciembre de 2015 hasta el presente, las políticas que ha llevado adelante el gobierno en materia económica son en un mismo sentido, ¿no? En este sentido que decíamos antes, que desde el punto de vista económico se puede caracterizar como de redistribución regresiva del ingreso, ¿no? Medidas que tienden a postergar o perjudicar a los sectores menos favorecidos y a beneficiar a los sectores más acomodados, bajo la famosa teoría del derrame, es decir, que esto va a generar una lluvia de inversiones y los famosos brotes verdes, de los que hasta ahora no se ha visto absolutamente nada. Es decir, el gobierno no ha cambiado, sigue en el mismo rumbo. Lo que parece estar cambiando es la respuesta a ese tipo de políticas, ¿no? El paro de los bancarios, la anunciada movilización de la CGT para marzo, la queja de los políticos aliados, como el caso de la misma Lilita Carrió ayer, van marcando que este tipo de políticas comienzan a encontrar en la sociedad una resistencia, una oposición que hasta el momento no se había visto. Y resistencia dentro del mismo bloque incluso dentro del mismo bloque y sus sectores aliados. Insisto, ayer Lilita Carrió tuvo una muy intempestiva respuesta cuando se enteró del tema de las jubilaciones en el marco de la discusión de la ART, y los propios bloques, insisto, de los aliados Bozo y Massa se abstuvieron al momento de tratar las ART. Y esto tiene que ver, me parece,
volviendo al punto de vista económico, con que este momento, febrero-marzo, es un momento donde los sectores medios en particular, y sobre todo los sectores medios metropolitanos, de las áreas metropolitanas, de las grandes ciudades, están sintiendo el impacto de las políticas en sus bolsillos. ¿Por qué digo esto? Porque han vuelto de sus vacaciones con deudas en la tarjeta de crédito, llegan y se encuentran con que le aumentó el ABL y el impuesto inmobiliario, el pan, le aumentó el gas, le aumentó la luz, le aumentó el pan, le aumentó el transporte, le aumentan los peajes, le aumenta la prepaga, comienzan las clases y se han incrementado los costos de los materiales útiles, uniformes y demás. Es decir, es un momento donde, más allá de la racionalidad, del entendimiento, hay una cuestión concreta donde los sectores medios van a comenzar a sentir, como nunca hasta ahora, que las políticas que se han llevado adelante van en detrimento de su poder adquisitivo. Veremos hasta qué punto esto se traduce en una respuesta política de resistencia o de rechazo a, insisto, políticas que el gobierno hasta ahora mantiene desde que inició hasta el presente en una misma línea contra viento y mar. Sí, incluso actualmente está intentando generar este acuerdo con Bachelet, con Chile, para seguir en la misma línea. Sí, bueno, uno de los temas que viene generando una enorme resistencia en sectores importantes de la CGT, en particular la UAM, que es el más afectado, y en buena parte del mundo empresarial pyme, es la política de apertura económica, ¿no? Eso requiere un análisis en sí mismo. Ha habido una liberalización de las importaciones, es decir, una mayor un permiso mayor, una mayor flexibilización para las importaciones, lo cual ha impactado sobre una cantidad de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, y consecuentemente en el empleo, ha impactado negativamente en el empleo, el caso de, por ejemplo, las que fabrican computadoras, como Bagó, o en muchas que fabrican bienes intermedios, metalmecánicos, o metalúrgicos, donde los artículos importados han desplazado la producción nacional, o buena parte de los empresarios industriales nacionales se han reconvertido como importadores, y esto se traduce en pérdida inmediata de los puestos de trabajo o en suspensión de los puestos de trabajo, como ha pasado en en empresas automotrices o autopartistas. Sí. De modo que hay ahí una discusión muy fuerte con los acuerdos de libre comercio, porque el impacto sobre el trabajo argentino está siendo muy duro. Vos mencionabas el caso de Chile. Yo estuve en Mendoza la semana pasada, y en Mendoza el índice de caída del consumo es del doble del promedio nacional. El promedio nacional indica en datos oficiales una caída de 2.5, y en Mendoza esto es del 5, es decir, el doble. Buena parte de esa explicación tiene que ver con el efecto Chile. Claro, porque están ahí nomás del paso de Libertadores, creo que es el que está en Mendoza. Sí, hay varios pasos, y cruzar la frontera demoraba no menos de 10 horas, de la cantidad de mendocinos, sanjuaninos, cuyanos, digamos, que aprovechando la diferencial de precio y la cercanía, obviamente, se cruzaban a Chile para consumir lo que dejan de consumir en territorio nacional, ¿verdad? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. A ustedes, buenos días. Buenos días. Les recordamos a todos los oyentes que estuvimos en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico, y nos dio un paneo por lo que está pasando actualmente, primero con el tema de las ART, con lo que son las jubilaciones y este error de cálculo, se puede decir, y también con lo que está pasando con la economía en general. ¿No, Pedro? Sí, Gaby, no, además hay que resaltar todo lo que está pasando con la ANSES, con IOMA, con PAMI, que verdaderamente están perjudicando a todos aquellos usuarios. También hay que agradecerle a Alejandro, que dio un paneo general de todo lo que estde pasando con las jubilaciones, donde cual 2017 los señores de tercera edad van a tener por perdido, digamos, en el año 5.000 pesos, donde verdaderamente van a tener que estar guardándose plata en los cajones como para empezar a ahorrar, porque directamente, si ya no tienen el 100% cubierto de lo que son los medicamentos, claro, ese salario va a salir directamente disparado a comprar la medicación. Es una verdadera locura, y la verdad me parece que Mauricio Macri no está pensando. Sí, esperemos que dé
un paso atrás con lo que se trata de las jubilaciones y que también se ponga a replantearse las políticas económicas que está ejerciendo, porque realmente están destruyendo el país, están destruyendo el trabajo y a todos los sectores, tanto los jubilados como la niñez, la educación.